Estamos de vuelta aquí en Cátedra Médica. Nosotros disfrutamos muchísimo este trabajo que realizamos. Usted no se imagina todas las conversaciones que surgen aquí en cabina, detrás de los micrófonos. Damos la bienvenida en el día de hoy a la doctora Agnesi Jiménez. Hoy vamos a estar hablando sobre hígado graso. Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y siempre tenerme presente. Unos días sin verla por aquí, Unos días. Pero felices como siempre de poder compartir este tiempo con usted y sobre todo que usted pueda compartir también con la gente que nos escucha un poco de todo ese conocimiento que tiene. La doctora Agnesi Jiménez es gastroenteróloga y en el día de hoy pues, vamos a estar hablando de esta patología que sigue en aumento. Doctora, ¿cómo andan los números? A nivel nacional, no sé si contamos con las estadísticas, siempre aquí tenemos un tema con las estadísticas, pero a nivel internacional, en sentido general, ¿cómo andan los números con relación a hígado graso? Realmente en República Dominicana siempre tenemos tema con los números, Ajá, con las estadísticas, sí. Lamentablemente, pero en sentido general el tema de hígado graso lo vemos cada día más en consulta, los pacientes. Según las estadísticas que tenemos a nivel mundial, se prevé que de 1 de cada 4 personas está padeciendo hígado graso, es decir, que es bastante. Y de esto puede que quizás la mitad o un tercio de estos no sepan que tienen esta condición. Entonces, hay aquí la importancia de siempre hablar de ese tema y de concienciar a toda la población sobre esta patología que puede conllevar a otras enfermedades. Entonces, ¿qué es en conclusión, en síntesis, el hígado graso? ¿Cómo yo digo, este paciente tiene hígado graso? ¿Porque se toma unos tragos de grasa o porque come mucha grasa? ¿Cómo es eso, doctora? El hígado graso no es más que la acumulación de grasa a nivel del hígado, de los hepatocitos, de las células, más del 5% de su composición o del peso en total del hígado, como tal, se refiere a grasa como tal en el hígado, en este órgano que es el más pesado del cuerpo. Entonces, ya cuando existe esta acumulación en el hígado, pues hablamos de hígado graso. Pues decía que si tomamos grasa, pues vamos a definir un poco esa parte, porque a grosso modo se va a dividir en 2 grandes grupos, que es el hígado graso a causa de la ingesta de alcohol y el hígado graso por la parte metabólica. Ok, doctora, espérese, pero que hay gente que dice, yo me voy a dar unos traguitos de alcohol, que eso quema todo, quema el azúcar, quema la grasa, quema todo. Mi hígado está full, está muy bien. ¿Cómo es eso de que el hígado puede terminar en un hígado graso por el consumo de alcohol, doctora? Sí, cuando hay una ingesta excesiva de alcohol, por la misma forma que sea por la ingesta de una alimentación un poco adecuada, poco balanceada, se va a acumular grasa a nivel hepático, puesto que este es el mayor filtro que tenemos a nivel de nuestro organismo. Entonces, este alcohol va a ser metabolizado directamente en el hígado. Cuando no hay se excede la capacidad de metabolizar ese alcohol, pues ese alcohol se va a metabolizar y al final va a ser igual que comer grasa. Al final va a ser hígado graso también. O sea que independientemente de cuál sea la causa, ya sea el consumo excesivo de alcohol o una alimentación poco saludable, el efecto en el hígado es el mismo. El mismo, es por la misma fisiopatología que va a producir cirrosis hepática. Es decir, que un paciente con hígado graso, aunque no tome alcohol, puede desarrollar una cirrosis igual que un paciente alcohólico. Muy, muy interesante, doctora, porque sabemos que andamos un poco desordenados en tema de alimentación por el ritmo de vida que llevamos y todo lo demás. En este punto, doctora, me gustaría que usted pudiera explicar cuál es la función del hígado y cómo se ve afectada cuando hay grasa en el hígado. Sí, el hígado tiene múltiples funciones. Dentro de las principales está, como había dicho, como decimos popularmente, el filtro. Es aquí donde se van a eliminar, el encargado de eliminar las toxinas de nuestro organismo, ya sea de tóxicos directamente, como de la alimentación, metaboliza carbohidratos, grasas, proteínas, acumula grasas también con el glucógeno, todo lo que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, ahí está el hígado. Okay. Elimina toxinas de nuestra sangre, por el hígado pasa nuestro
nuestra circulación, nuestra sangre, el total de ella va a pasar por el hígado diariamente varias veces y se van a metabolizar, se van a obtener los nutrientes, se van a eliminar las toxinas, así. También produce, tiene que ver con el tema de la coagulación, produce factores de coagulación, vitaminas, es decir, es una fábrica, entonces el hígado es una fábrica, digamos, dentro de nuestro organismo que sirve de filtro para algunas sustancias, pero también produce otras sustancias que necesitamos para metabolizar todo lo que consumimos, etcétera, y liberar algunas toxinas. Exactamente. Entonces, doctora, usted hablaba de la clasificación, de que existe el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. En este punto, el tema de estadificar qué tanta grasa hay en ese hígado, cómo se realiza, cuáles son las diferentes clasificaciones atendiendo a eso, no a las causas, sino al estado en el cual está el paciente una vez diagnosticado. Bien, una vez tenemos que saber que para diagnosticar el hígado graso, generalmente la prueba más común que se realiza es la ultrasonografía abdominal. Un ultrasonido, que en la mayoría de los casos va a ser un hallazgo casual en estos pacientes que generalmente tienen un perfil obesos, con una obesidad centrípeta, que acuden por cualquier otro motivo, dolor abdominal, se está pensando en una litiasis vesicular, una piedra de vesícula, se le indica una sonografía. Entonces este paciente vamos a ver que tiene una acumulación excesiva de grasa. Pues se divide en grado 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de grasa que se pueda observar por sonografía. Okay. Entonces, para hablar ya de que se pueda ver por este estudio de imagen, debe de haber mayor de un 20% de grasa en el hígado. Es decir, que ya hace rato que tenemos más de un 5%, que es por definición, el tema de hígado graso. Entonces, ya dependiendo del avance de esta cantidad de grasa que se puede ver por sonografía, podemos dar un grado 2 o un grado 3. Hay otro estudio que es la elastografía hepática, que no puede dar un porcentaje exacto de la cantidad de grasa que hay en el hígado. Ya no está tan asequible como la sonografía, pero sí está asequible aquí en muchos lugares en nuestro país. Es decir, que lo correcto es que cuando un paciente se diagnostica con hígado graso, realizar la elastografía hepática para determinar exactamente la cantidad de grasa y el nivel de fibrosis que pueda tener este paciente. Usted hablaba, doctora, de que puede aparecer un dolor abdominal, de que algunos pacientes con obesidad se puede sospechar, pero también hablaba de que la mayoría de los casos el diagnóstico llega de manera casual. O sea, estoy investigando otra cosa y al realizar la sonografía me encuentro de que el hígado está en una condición ahí. Entonces, ¿esto es porque no causa síntomas la enfermedad regularmente? Exacto. Como hablábamos de otro tema, un poquito más en el inicio del programa, aquí radica la importancia de una evaluación periódica de todo paciente, una evaluación integral, porque en sus inicios no da síntomas. El paciente con hígado graso no va a saber que tiene hígado graso. Cuando ya se presentan los síntomas es porque generalmente ya hay una inflamación, que ya hay otra condición, una esteatohepatitis hepática, sea inflamación del hígado. Pero generalmente el paciente puede presentar en un 20% dolor abdominal, debilidad general, síntomas muy inespecíficos. Exacto, que quizás no pueden ser sugerentes de cualquier otra patología. Pero en la gran mayoría de los pacientes estos no van a presentar sintomatología asociados a hígado graso. Ya cuando hay síntomas es porque ya está avanzado y tenemos ya otra condición. Hablaba de la obesidad. ¿Este tipo de condiciones solo se presentan en personas con sobrepeso o personas delgadas pueden tener un hígado graso? Personas delgadas también pueden tener un hígado graso, porque es lo que se conoce como el flaco metabólicamente obeso. Okay. Que lo vemos delgado y cuando realizamos un panel analítico, un perfil lipídico, vemos que este paciente realmente tiene una dislipidemia, disminución de HDL, aumento del LDL, triglicéridos altos, vemos que puede estar asociado a hígado graso. Es decir, que no es que porque sea delgado usted está exento de tener hígado graso. Por lo tanto, entonces, significa que
algunas personas desarrollan hígado graso asociado más a su propio sistema metabólico que hace que él entonces tenga alguna dificultad y se presente esta condición. Sí, generalmente esos pacientes se asocian a lo que es una dislipidemia familiar, que son los que dicen, yo produzco grasa, yo produzco colesterol, y realmente se ven delgados, no tienen una contextura obesa, pero su metabolismo, todo lo que tiene que ver con el metabolismo de las grasas, hay una alteración. Una vez se puede identificar, doctora, si este paciente tiene un hígado graso grado 1, grado 2, grado 3 o 4, ¿es reversible atendiendo a qué tan avanzada esté la condición? O sea, un paciente que se identifica que está en grado 4 puede revertir esa condición y evitar ese daño hepático que puede ocurrir a futuro de no tratarse. Es interesante la pregunta que hace Liz. Porque también aquí está, y volvemos a apuntar la importancia de la evaluación del paciente y de una detección temprana de esta condición, puesto que cuando estamos en un nivel inicial de esta condición, grado 1, vamos a decir, siempre vamos a tomar todas las medidas porque eso va a favorecer a que esto no siga en progreso y aumento. Pero cuando tenemos una detección a tiempo, podemos revertir esta condición. Es decir, regresar a la normalidad, la condición de ese hígado. Pero ya cuando estamos en un grado 3 o grado 4, que ya tendríamos que hablar de fibrosis o de cirrosis, lamentablemente no hay una regresión. Entonces, la importancia es una detección a tiempo y poder tomar las medidas, los cambios en el estilo de vida para que esto pueda regresar. Si no estamos en esa condición, siempre vamos a recomendar todas las medidas del lugar para evitar que siga en aumento o en progreso esta condición. Se estimaba, doctora, que las hepatitis eran la principal causa de que el paciente terminara en un cáncer de hígado, una cirrosis hepática. ¿Cómo ha cambiado eso con el incremento del hígado graso en la población? Importante. Sí, en la actualidad, la mayor causa de cirrosis hepática y ya de cáncer de hígado se está viendo que se asocia más a esteatosis hepática que a las condiciones que se veían anteriormente, como las hepatitis. Esto, puesto que se están tomando las medidas, por ejemplo, en las transfusiones, ya conocemos, podemos realizar pruebas para prevenir el contagio de una persona a otra. Existe un esquema de vacuna para hepatitis B. Entonces, estamos viendo cómo eso está en disminución. Sin embargo, la obesidad vemos que cada día va en aumento y ha habido un cambio en estas estadísticas para los pacientes que están desarrollando cirrosis y cáncer de hígado asociado a estas causas. Y por eso es el cambio que estamos mirando. ¿Existe alguna asociación entre esta condición de hígado graso y el consumo de productos y alimentos ultraprocesados? Sí. El tema viene asimismo con el tema del metabolismo, la obesidad. Vemos que con el aumento, el incremento de ingesta de productos ultraprocesados, de carbohidratos, harinas refinadas, panadería, bollerías, se asocia bastante con el tema de hígado graso. Y ahí resaltar y aprovechar la pregunta para recordar, y seguimos insistiendo, que la mayor causa de hígado graso no está asociado literalmente a la ingesta de grasa. No. Está asociado mayormente a la ingesta de carbohidratos, de azúcares refinadas, de harinas, de ultraprocesados, de unos picos altos de glucosa que el hígado no puede metabolizar de forma correcta. Se asocia por eso también a pacientes diabéticos que no metabolizan bien los carbohidratos, los azúcares, y también se ven afectados con la acumulación de grasa a nivel del hígado. Al final, el metabolismo de esos carbohidratos se van a convertir en grasa a nivel hepático. Ya, o sea que está asociado más al consumo de carbohidratos malos, digamos, que de grasa, porque no podemos olvidar que lo hemos trabajado varias veces en este programa, en este espacio, que el tema de los carbohidratos en su proceso metabólico, una parte de ese carbohidrato que se consume se convierte en grasa. Sí, entonces, por eso, como dice la doctora Jiménez,
no se asocia más al consumo de grasa, sino que es preferible comer un chicharroncito, que yo siempre me lo como, a comerse un pan de agua de esto allí con harina. Sí, chicharrón sin yuca, batata. Por supuesto. Solo el chicharroncito. Y frito en su misma manteca. Exacto. Doctora, usted hablaba entonces de el paciente diabético. Debe tener un seguimiento más estricto este paciente para evitar que ya sumado a sus condiciones que trae como consecuencia la diabetes, pues no aparezca ahí también un hígado graso que pueda complicar más el cuadro del paciente diabético. Sí, estos pacientes deben de tener un seguimiento estricto con su médico de cabecera para tener un control glucémico óptimo la mayor parte del tiempo, porque vemos que el hígado graso se da en estos pacientes que no se adhieren a su dieta, a lo que le conviene a ese paciente, a lo que deben consumir, lo que deben ingerir, siguen con los mismos hábitos, no hay un control glucémico, entonces deriva a las demás complicaciones, como por ejemplo el hígado graso. Entonces estos pacientes deben de tener siempre su tratamiento, obvio que sí, su alimentación, actividad física, ejercicio, para evitar que termine su situación ya diabetes, también comience a afectar otros órganos como por ejemplo el hígado y todo lo demás que está asociado a la falta de control de esos pacientes diabéticos. Nefropatía diabética, sí, retinopatía diabética, pie diabético, todo. 8096-829850, nuestra línea internacional 833-380-0062. Usted puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas. Hoy hablamos de gastroenterología con la doctora Agnesi Jiménez, específicamente de hígado graso, pero si usted tiene alguna otra pregunta que hacer, no se quede con dudas, llámenos y la doctora Jiménez estará dándole toda la orientación profesional que usted necesite en este día. Doctora, regularmente dentro de esos controles que se realizan cuando vamos a consulta por prevención, que quizás no tenemos ningún tipo de condición, simplemente vamos a hacer chequeo periódico, se realizan regularmente pruebas de colesterol en sangre. Hay pacientes que dicen, bueno, está todo bien porque mi colesterol está dentro de los rangos recomendados. ¿Puede un paciente con hígado graso tener sus niveles de colesterol en el rango adecuado sin presentar elevación de colesterol en sangre? Sí, puede, y lo vemos siempre. Eso hace que el paciente como que se confíe. Por eso la importancia de la evaluación integral. Ese paciente que acude a una evaluación de rutina siempre debe de realizarse. Les recomendamos a cada médico, y lo sabemos, que está viendo ese paciente que acude a una consulta de rutina, realizar una sonografía abdominal, puesto que a pesar de que el colesterol, el perfil lipídico esté dentro de parámetros normales, pues puede tener hígado graso, porque como ya vimos, no se asocia directamente a la ingesta de grasas, sino del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, sí debemos tener esa parte en cuenta. Siempre que hablamos de condiciones de salud, doctora, y sobre todo condiciones como estas, que queremos que la gente se haga consciente de que es una condición a la que hay que ponerle importancia, porque puede terminar en una enfermedad oncológica y puede ser totalmente prevenible el llegar hasta allí. Pensamos que son condiciones que solo pueden afectar a la población adulta. ¿Cómo andamos con temas de hígado graso en la población infantil y adolescente? Lamentablemente se está viendo pacientes niños en la edad infantil que están presentando hígado graso. Entonces ahí hay una mayor preocupación, vamos a decir. Porque si vemos que ya denota con un niño con hígado graso, es decir, que va a pasar mucho tiempo, la mayor parte de su vida, con esta condición o con esta predisposición a esta condición, que si no se toman las medidas necesarias a temprana edad, pues va a ser un paciente que va a pasar o puede pasar su vida, 50 años con esta condición, y ¿cómo va a degenerar ese hígado? Claro. Que tiene una esteatosis hepática desde la niñez. Entonces siempre en la parte de pediatría, la educación, la prevención con respecto a la alimentación, los ultraprocesados, las azúcares en los niños. No es cierto que el niño que está gordito es el que está más sano. Entonces los pediatras ahí tienen una parte importante
para trabajar siempre en la prevención, en la orientación de estos pacientes, porque son los que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones importantes, los que inician a una edad temprana con esta condición. Regularmente, ¿qué se ve, doctora? O sea, cuando se realiza el diagnóstico de un hígado graso, regularmente hay complicaciones en otros órganos, por ejemplo, complicaciones a nivel cardiovascular. Usted hablaba anteriormente de esos pacientes que tienen, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, que son pacientes que producen ese colesterol aún, cuiden su alimentación y además pueden terminar en hígado graso y también tienen complicaciones importantes a nivel cardiovascular. ¿Qué se ve regularmente con esos pacientes? Bueno, vemos que generalmente el perfil del paciente que se diagnostica con hígado graso, en la mayoría de los casos, son hombres o mujer, porque no, independientemente, en sobrepeso o en obesidad, que está concentrada a nivel abdominal, lo que conocemos una obesidad centrípeta o una barriga de cervecera. Okay. Que son lo que luego ya de esta acumulación de grasa a nivel del panículo adiposo, la pared abdominal, van así mismo retrógradamente a ir ocupando órganos. El primero que se va a afectar, hígado, para verlo así como de forma anatómica y general. Hígado, y ya estamos viendo como muchos pacientes nos llegan y evaluamos pacientes con infiltración grasa a nivel del páncreas. O sea, el páncreas afectado también. Que es competencia del gastro también. También. Entonces ya vemos como esto puede afectar a diversos órganos. Entonces, estos pacientes generalmente no siempre van a llegar con una dislipidemia, o sea, con colesterol alto, ni con azúcar alta, no todos son diabéticos. Es decir, que porque usted tenga su colesterol bien, ni porque no sea diabético, debe de asumir que no pueda tener hígado graso. Es decir, que lo ideal es acudir siempre a la evaluación. Pero eso es lo que se ve casi en la mayoría de los pacientes. Entonces, como es una condición que cursa asintomática, no da síntomas, la mayoría de los diagnósticos entonces se hacen porque está por otra condición y entonces luego se le hacen los procedimientos y termina entonces haciéndose el diagnóstico del hígado graso. Y en ese caso entonces la mayoría de los pacientes que usted recibe, ¿los recibe porque se los refirió otro facultativo o porque van al gastro por alguna otra condición? Las dos cosas. Vemos muchos referidos gracias a la conciencia que se está haciendo sobre la importancia de esta condición, porque anteriormente, por la misma frecuencia de que tienen tantos pacientes hígado graso, que ya son pacientes que a cierta edad, generalmente que hipertensos o no, que están ya en su seguimiento de su consulta, se realizaban su ultrasonografía o su ultrasonido, se diagnosticaba un hígado graso grado 1, decían, no, está bien, son un poquito de grasa en el hígado, vaya. Pero ya se está tomando conciencia esos pacientes, aunque sabemos que no son todos los que se refieren. Pero sí vemos ya que sí, otros médicos están tomando la conciencia, mandan a una evaluación de gastroenterología y también el paciente que acude siempre a la consulta de gastroenterología, que lo vemos de una forma integral, se les realiza su ultrasonografía, su ultrasonido y ahí también podemos diagnosticar una gran mayoría de estos pacientes. El ultrasonido es un procedimiento que tiene ya muchos años en el campo diagnóstico de la medicina. Por lo que usted acaba de referir, doctora Jiménez, ¿significa eso que estamos ahora más atentos, estamos haciendo más diagnósticos o antes los equipos tenían menos precisión? Puede haber algo de ambas. Porque sí vemos que independientemente de que están los medios ahora a mayor disposición de la población en general, también vemos que hay una mayor cantidad de pacientes que tienen el perfil o que tienen la condición, que tienen el estilo de vida que lo conllevan a desarrollar esta patología. Es decir, que creo que se están dando las dos cosas. Mayor diagnóstico por la mayor disponibilidad y mayor incidencia de la condición. Ya, o sea que estamos viviendo para enfermarnos, aparentemente. Las prácticas que estamos, las prácticas para eso estamos, para tratar de prevenir que estamos llevando, aparentemente lo que está diciendo es que estamos haciendo cosas para enfermarnos. Entonces, por eso, afortunadamente, tenemos espacios como este para orientarlos, para que sepan condiciones como esta, que dependen mucho de consumo de alcohol, que ya hemos dicho aquí todos los males que produce el consumo de alcohol,
y la alimentación. Sobre todo hay que restringir los carbohidratos porque hubo una época en el que el malo era la grasa. Pero ahora los malos son los carbohidratos. Entonces hay que estar pendiente de eso. Las dos cosas siguen siendo, pero el equilibrio. El equilibrio es porque todo es necesario. Y la Necesitamos procedencia del exactamente, y la calidad claro. de lo que se elige a la hora de... Sí, bueno, nuestros abuelos desayunaban con víveres. Pero hoy con la urbanización es el pan. Entonces ahí estamos también teniendo una mala práctica. Doctora, ¿qué tanta importancia, partiendo de lo que usted decía, de que ahora, por ejemplo, el personal médico ya se pone alerta cuando ve que hay un diagnóstico de hígado graso, refiere a gastroenterología y se da ese seguimiento para poder tratar a tiempo a ese paciente? Ahora, en el tema del paciente, ¿qué tan educado está con relación a este tema? Cuando usted le dice, mire, tiene hígado graso, ¿cómo lo toma? Si le da la importancia que tiene. O quizá lo dice, no, es un chin de grasa, como usted decía anteriormente. Como dice un refrán, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo, porque sí hay pacientes que sí toman las consideraciones. Lo toman en serio. Sí, lo toman en serio, escuchan lo que le decimos, toman en cuenta, o sea, le explicamos lo que puede conllevar esta condición y toman siempre sus medidas y viven atentos y están pendientes de que tienen una condición, que deben de tener esto pendiente para su estilo de vida, cambian su estilo de vida. Perfecto. Pero siguen habiendo pacientes que, no, eso no es nada, doctor, es un poquito de grasa. Sigo mi vida. Sigo comiendo todo lo que aparece. Sí. Exactamente, entonces no lo toman las medidas necesarias para prevenir que esto siga aumentando y le denoten otras complicaciones a nivel hepático y general. Nosotros sabemos que la gente que nos escucha no es así, doctora. Que le van a poner atención a todo lo que nos resta por desarrollar hoy sobre hígado graso en esta entrega de Cátedra Médica y que si nos han sintonizado tarde, pues van a consultar este programa en nuestro canal en YouTube para poder sacarle el mejor provecho y poder cuidar de su salud hepática. Es momento de nosotros hacer una breve pausa, pero retornamos con más, hoy conversando con la doctora Agnesi Jiménez.